Hola, buenos días. Soy Luis Roberto Núñez, salesiano cooperador, y he sido invitado para darles este pequeño tema sobre el magisterio de la Iglesia. Me imagino que ya conocerán algo, ¿verdad? Pero si no, pues aquí vamos a tratar de dar unos puntos importantes. Primero vamos a responder a la pregunta, ¿qué es el magisterio de la Iglesia? Esto, pues, es parte de la introducción a la figura del laico según el magisterio de la Iglesia, que ustedes como preaspirantes van a profundizar en estas formaciones. Entonces, ¿qué es el magisterio de la Iglesia? La pregunta, pues, se va a responder de la siguiente manera. Según nuestro Catecismo de la Iglesia Católica, el CIC, en el número 84, nos dice que el depósito de la fe ha sido confiado a la totalidad de la Iglesia, a todos sus miembros. Y por eso dice, el depósito de la fe contenido en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura fue confiado por los apóstoles al conjunto de la Iglesia. También se le llama depositum fidei. Y, fiel a dicho depósito, todo el pueblo santo, unido a sus pastores, persevera constantemente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones, de modo que se cree una particular concordia entre pastores y fieles en conservar, practicar y sobre todo profesar la fe recibida. Esto quiere decir que el depósito de la fe no solamente es responsabilidad de los padrecitos, vamos a decir, del Papa, de los obispos, sino de todos nosotros. Tomámoslo en cuenta porque eso tiene grandes implicaciones. También hablamos de que el depósito de la fe es todo en lo que creemos. ¿Y de dónde proviene lo que creemos? Pues proviene de las sagradas escrituras, o sea, la palabra de Dios escrita, pero también de la sagrada tradición. ¿Y qué es la sagrada tradición? Es la fe viva, es la fe vivida por las comunidades antiguas y presentes y futuras también de lo que ha sido revelado por nuestro Señor Jesucristo. Este es el depositum fidei. Además, también tenemos algo muy importante. Y es que, bueno, y al final, ¿quiénes entonces conforman o dirigen el magisterio de la Iglesia como principales responsables? Siempre en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 85, nos dice, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, oral es la tradición, escrita es la Biblia, ha sido encomendada solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, según la Dei Verbum número 10, documento del Concilio Vaticano II. Es decir, a los obispos en comunión, en unión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Nosotros, a diferencia de otras denominaciones cristianas o evangélicos o protestantes, tenemos un magisterio único y está dirigido por el Papa en comunión con los obispos. Y como leímos y se define, ¿verdad? Ellos tienen el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, tanto oral como escrita. Y lo hacen en nombre de Jesucristo, porque de Él recibieron este mandato. Pero siempre en comunión, no se les olvide esta palabrita, en comunión con el Papa. Tanto los obispos como nosotros los laicos tenemos esta obligación de unirnos, de dirigirnos, que a propósito es la siguiente diapositiva que vamos a ver. O sea, que de qué manera o de qué forma ellos, por ser los principales responsables del magisterio, ¿cuál es su función principal? Esa figurita me gusta mucho, ¿verdad? Ahí tienen a, a un soldado romano muy jovencito con esa actitud de cuidar algo. Siempre en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 86, nos dice, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo lo escucha devotamente. Miren el primer verbo, lo escucha. Segundo, lo custodia celosamente. Lo explica fielmente. Tres verbos, escuchar, custodiar y explicar. Y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. De alguna manera aquí se define, se aclara cuál es la misión del magisterio.
No es un supramagisterio que está sobre la palabra de Dios, sino, como dice muy bien, a su servicio. Y también, bueno, entonces lo que antes quería mencionarles, ¿qué actitud debe tener o debemos de tener nosotros los laicos, los salesianos cooperadores, los preaspirantes, los aspirantes? Siempre en el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 87, nos dice, los fieles, recordando la palabra de Cristo a sus pastores, apóstoles, perdón, el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Lucas 10, 16 y Lumen Gentium 20. Reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pastores les dan de diferentes formas. Entonces, ¿cuál es la actitud ante las indicaciones del magisterio? Pues tiene que ser docilidad, escucha, ¿verdad? Y seguir las directrices de los pastores. Actualmente todos somos opiniólogos, opinamos de todo. Y desde esta manera, incluso las indicaciones del magisterio, o sea, nuestros obispos, la Conferencia Episcopal de Guatemala, por ejemplo, o del Papa Francisco, las analizamos de alguna manera, pero generalmente yo lo he visto en las redes sociales, incluso grupos de católicos que contradicen al magisterio. No se ve esa docilidad que pide el catecismo de la Iglesia Católica, y mucho menos seguir las directrices. Es más bien todo es cuestionado. Entonces, aquí la reflexión es, Jesucristo nos ha dado el magisterio para que nos dirija, para que nos conduzca. El magisterio está compuesto por el Papa, el magisterio está compuesto por los obispos y todos en comunión para poder obtener, reconocer, vivir la fe que hemos recibido. Pero para ello se nos pide ciertas características o actitudes. Escuchar al magisterio, hacernos dóciles, por supuesto, tenemos la libertad y esa habilidad también de tener nuestro propio criterio. Pero el esfuerzo debe ser lograr esa adherencia entre lo que nos enseñan nuestros obispos y el Papa, nuestros sacerdotes y nosotros los laicos, lograr esa coherencia. En algunas cosas no podemos estar de acuerdo y en algunas tenemos que tomar incluso la decisión de ser obedientes, aunque no entendamos algo. Pero siempre está a la disposición o la claridad de buscar apoyos, discernimiento, etcétera. Entonces, en resumen, esto es lo que yo quería comentarles el día de hoy. Para mí ha sido una gran alegría estar con ustedes y nos veremos seguramente en otro momento. Feliz día. Bendiciones.